Te damos gracias, Dios bendito. Una vez más, Señor, tú nos has dado la preciosa oportunidad de estar aquí reunidos como tu iglesia, allá en Espejos, en Fortaleza, en el Torno. Gracias, Dios, porque eres fiel y bueno con nosotros. Y todos los días, Señor, tienes una palabra, tienes un mensaje para nuestras vidas, Señor. Queremos dejar en tus santas manos, mi Dios amado, el resto de este tiempo, Señor, que vamos a tener de estudio de tu palabra. Estamos estudiando el libro de los Hechos y queremos que tú nos enseñes, Señor, y nos lleves a toda la verdad y nos ayudes, Señor, a continuar creciendo en la fe, aprendiendo y teniendo, Señor, nuestra comunión contigo con toda responsabilidad y constancia y perseverancia. Dejamos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos y siempre acostumbramos a hacer un breve repaso de todas las cosas que hemos estado aprendiendo. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro que nos continúa la historia de los evangelios que terminan en la ascensión de Cristo, y Hechos continúa esa historia. Recordemos que en capítulo 1 el Señor dejó la comisión para los discípulos que tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo para que luego les sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cabalmente, el Espíritu Santo llega en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, y se posa sobre todos aquellos que estaban ahí reunidos. Luego el apóstol Pedro se pone de pie y explica todas las cosas que habían acontecido, diciendo que era el cumplimiento parcial de la profecía de Joel, donde el Señor dijo que iba a derramar de su espíritu. Muchas personas son convencidas por la palabra de Dios y se convierten en ese momento, aproximadamente 3,000 personas. Todas ellas deciden perseverar en la oración, en la unidad, deciden perseverar en la comunión, deciden perseverar en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. Luego el apóstol Pedro, como acostumbraba, sale a la oración a las 3 de la tarde según nuestro horario nacional, y se va rumbo al templo que se llama el Templo La Hermosa. Ahí en la entrada del templo encuentra a un cojo de nacimiento, un enfermo que no podía caminar y tenía ya más de 40 años. Entonces Pedro le dice que no tenía plata ni oro para ofrecerle, pero le tenía la sanidad que él necesitaba, lo cual era más importante que cualquier dinero. Entonces el hombre recibe la sanidad, se pone en pie, comienza a saltar, a cantar a Dios, entra al templo saltando y alabando el nombre de Dios. Las multitudes que estaban ahí reunidas se sorprenden porque este señor era muy conocido por todo el pueblo, ya que siempre estaba a la puerta del templo pidiendo limosna para ver si alguien le podía ayudar con algo. Entonces a Pedro lo van a llevar al juicio para que él dé cuentas de aquello que hizo. Pero antes de ir al juicio, Pedro explica a toda esa comunidad que estaba ahí reunida que el milagro que había acontecido con este hombre cojo de nacimiento no fue hecho ni por él ni tampoco por su compañero Juan, sino fue hecho por Jesucristo. Y entonces dice la Escritura que todos los que creyeron en el mensaje del Señor, creyeron en Jesucristo, se añadieron ese día a la iglesia y sumaron un total de 5,000 personas. De ser solo 120, eran ya 5,000.
en solo un par de días. Así está la historia y hoy día nos toca continuar ese relato y seguir avanzando en el estudio. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, por favor, versículo 1. Hechos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una vez que el apóstol Pedro explica la sanidad de este hombre cojo delante de los ojos de multitud de personas, los sacerdotes y las autoridades judías en general le llevan a él a comparecer frente a un tribunal, tal cual habían hecho con Jesús. Lo llevan a Pedro y a Juan para que ellos vayan a rendir cuenta, porque estaban totalmente molestos de que se siga predicando el nombre de Jesús, quien ellos habían crucificado. Había otro grupo más llamado los saduceos, los cuales estaban molestos principalmente porque se estaba hablando de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían que los muertos resucitasen. Entonces para ellos era una total mentira lo que estaban diciendo, una herejía. Así que se unieron al grupo de los sacerdotes, al grupo de las autoridades judías, junto con Juan, Alejandro y todos los de la familia de los sumos sacerdotes, para traer a Pedro y a Juan y para poner en cuenta todo lo que ellos querían decir, porque no estaban nada de acuerdo con lo que se había hecho. En el tiempo de Jesús eran los fariseos, recuerde usted, que perseguían a Jesús, y los sacerdotes los que iniciaron el juicio a Cristo. Ahora en este tiempo, ya para los discípulos, después de la ascensión de Jesús, son los saduceos y los sacerdotes quienes inician la persecución a la iglesia. Habían convertido en ese discurso, que era el segundo discurso de Pedro, un total de 5,000 personas. Junto con todas esas autoridades que le pidieron cuentas a Pedro, estaban los hijos de los sumos sacerdotes, estaba Juan, Alejandro, que eran también autoridades de eminencia, y la pregunta en sí era: ¿con qué autoridad han hecho esto? A ellos no les importaba que el hombre hubiera sido sanado. A ellos no les importaba el bien que ellos habían hecho. Solo ellos querían saber con qué autoridad lo han hecho y empezar a acusarle. Continuemos con la lectura, por favor. Avancemos por el versículo 8. Seguimos en Hechos. Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay
salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Pedro comienza, hermanos, a disertar aquella exposición de la Escritura, explicando el por qué y cómo había sido sanado este hombre cojo. Pedro les recordó a todas las autoridades que primeramente ellos estaban incómodos, las autoridades, porque se había hecho algo que era contrario a lo que ellos hacían o que algo que ellos no habían podido hacer antes. Ellos estaban incómodos a pesar de que fue un bien que se realizó y no un mal. Estaban totalmente incómodos. Pedro afirma que Jesús fue quien sanó a ese hombre, y no así Juan y no así Pedro. Algo que les remordía mucho a ellos y no les agradaba porque ellos habían sido los que lideraron la crucifixión de Jesús, entonces no estaban para nada de acuerdo. La piedra que ellos habían rechazado se volvió cabeza del ángulo, les dijo Pedro. Aquella persona que ustedes rechazaron, que ustedes crucificaron en la cruz, aquella persona se volvió cabeza del ángulo, se volvió lo principal y quien está haciendo esta sanidad delante de sus ojos. Eso le dijo Pedro. Pedro también afirmó que no hay salvación fuera de Cristo. Pedro dijo con claridad que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y así fue explicando de a poco. A ver, continuemos la lectura. ¿Qué más nos cuenta este capítulo? Seguimos, por favor. Avancemos por el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, la gente que estaba juzgando a Pedro y a Juan estaban totalmente sorprendidos, hermanos, por la eficacia con la que ellos podían exponer la palabra de Dios, por la valentía, el dominio de la verba que ellos tenían para explicar el mensaje. Eso era lo que les tenía sorprendido a los que estaban juzgando, porque Pedro y Juan, hermanos, eran personas sencillas, no eran personas que habían recibido una instrucción, no eran gente estudiada, eran pescadores, trabajaban en el mar pescando. Y es por eso que nosotros podemos ver ahí la obra del Espíritu Santo, porque la palabra dice que cuando se nos da la oportunidad de hablar, no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo en ese momento
nos dará la palabra propicia para enseñar. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro enseñó el mensaje de una forma tan poderosa que la gente que lo miraba estaba sorprendida por ese dominio que tenía de su forma de hablar. Además, hermanos, era irrefutable la sanidad que había acontecido, puesto que el hombre que fue sanado ya tenía más de 40 años y estaba ahí mismo donde estaba llevándose a cabo el juicio de Pedro y Juan. Así que los sacerdotes y todos aquellos que eran los que juzgaban, los jueces, no podían negarlo, no podían decir este hombre no ha sido sanado, ustedes son unos mentirosos, porque era conocido por todo que él había sido un hombre cojo de nacimiento, hermano, y ahora mayor de 40 años, después que ellos no pudieron hacer nada para ayudar a ese hombre porque seguían en la puerta del templo pidiendo limosna. Eso quiere decir que los sacerdotes no hicieron nada para ayudarle. Pero Pedro, por el poder de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, Jesús mismo le sanó. Al no poder castigarles estos jueces a Pedro y a Juan por haber hecho una buena acción, ellos deciden más bien prohibirles que no hablen de Cristo. Entonces dijeron, como no podemos castigarle, le vamos a prohibir que ya no hablen de Cristo, que ya no enseñen, que ya no hablen en el nombre de Cristo, porque estos están muy mal. Y la respuesta de Pedro y Juan es que ¿cómo nosotros vamos a obedecer a hombres antes que a Dios? No podemos dejar de hablar, dicen ellos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos míos, este es un ejemplo tan grande de lo que usted y yo podemos hacer en este tiempo. No tengamos miedo de hablar, hermano. Muchas veces decimos no estoy preparado, no me siento preparado para enseñar. Pero vea usted aquí en la historia de la iglesia, hermano. Pedro, Juan no eran gente preparada. Ellos habían vivido toda su vida pescando en el mar. Y ellos estaban dando una exposición maravillosa de la palabra de Dios. Porque no es el hombre quien habla, hermano, cuando comunicamos el mensaje de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien habla por nosotros. Él pone las palabras precisas para enseñar, hermano. No tengamos miedo, enseñemos el mensaje de salvación. Mandemos un audio por WhatsApp a aquel amigo, a aquel familiar que no conoce a Cristo. Exhortémosles, enseñémosles del mensaje de salvación. El tiempo se nos está terminando, hermano. Muy pronto viene Jesús. Y nosotros tenemos que ser hallados como creyentes que estamos fieles y firmes siendo testigos de Él, de lo que Él ha dicho. Así como Pedro y Juan tenemos que decir, no podemos callar lo que hemos visto y oído, hermano. No podemos quedarnos callados, porque el Señor ya hizo su obra en nosotros. Sería ser demasiado mezquino no comunicar a otra persona la experiencia que hemos tenido con el Señor. Continuemos dando testimonio, hermano, de lo que Cristo hizo a nuestra sociedad. Nosotros hoy en día somos responsables por nuestra sociedad, por nuestro barrio, nuestro pueblo. Nosotros somos responsables de dar ese testimonio. Siempre demos gloria a Cristo por todos los milagros que suceden. Este hombre cojo que fue sanado, que había vivido toda su vida prácticamente, más de 40 años postrado en tierra sin poder caminar, fue un argumento poderoso para poder explicar que Cristo es el Salvador y Cristo es el que puede sanar. Hoy en día, hermanos, hay tanta gente enferma allá afuera, los hospitales están colapsados, no se puede hallar dónde poner un enfermo. Necesitamos como iglesia compartir el mensaje, sea por WhatsApp, por Facebook, sea por Zoom, sea por Messenger, por lo que sea, de que Cristo puede sanar
de que Cristo puede salvar las vidas de esas personas que están ahí y que solo necesita clamar a Cristo y pedir el auxilio de Cristo, y Él con seguridad vendrá en la ayuda. Confiemos, hermanos, en Cristo. Confiemos en Jesús para recibir también nuestra sanidad. Si usted está enfermo, usted está con dolor de cuerpo, con alguna enfermedad, confíe en Jesús, así como ese hombre cojo confió en Jesús. Porque Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, le dijo, levántate, le dijo. No fue que Pedro le sanó, fue Jesús. Confiemos nosotros en Jesús y recibiremos nuestra sanidad. Y hermanos, seamos obedientes a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios bendito. Una vez más, Señor, tú nos has hablado a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tocas nuestro corazón, Señor, con el mensaje, porque acaricias, Señor, nuestros tuétanos, como dice la Escritura, Señor. Gracias, Padre. Queremos, Señor amado, en esta noche, Padre, que tú nos des valentía, que tú nos des fervor, denuedo, como dice el libro de los Hechos, para predicar tu palabra, para no tener vergüenza, para mandar un mensaje de texto, de audio, a aquella persona, Señor, que necesita escuchar el Evangelio de salvación. Dejamos en tus manos, mi Dios, y que tú, Señor, nos ayude a seguir adelante. Gracias, Padre, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra preciosa que tú nos has enseñado hoy día, porque fuiste tú quien hablaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios una vez más, hermanos, por esta preciosa oportunidad de compartir el mensaje del Señor. Que Dios los bendiga. Amén.